Sean bienvenidos a la segunda emisión de Equipo Creativo, un podcast de los alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello para la materia Gestión Cultural con el profesor Carlos Guzmán. Para los que no nos han escuchado previamente, este es un espacio para el debate, la reflexión y el compartir sobre temas referidos a la cultura. El programa anterior se lo dedicamos a los gestores culturales, los profesionales encargados de mediar, planificar e idear actividades para los consumidores culturales, en quienes nos estaremos enfocando el día de hoy. Antes de empezar de lleno en el tema, explicaremos qué es el consumo cultural y quiénes son los consumidores. Así es, Joana. Ahora, para entrar en contexto, comenzaremos definiendo qué es el consumo cultural y quiénes son los consumidores. El consumo cultural es un fenómeno social que se da por medio de la práctica determinada por el carácter específico de los productos culturales. Al igual que la sociedad, la cultura también se encuentra en constante evolución y ella se adapta a las nuevas formas de vida de la zona en la que se encuentra u origina. El consumo cultural lo podemos ver desde el consumo de bienes con mayor autonomía hasta el consumo de aquellos productos condicionados por sus implicancias mercantiles. Hasta hace un tiempo, la cultura era considerada en un sentido mucho más restrictivo, como un conjunto de producciones o productos culturales. Pero hoy en día eso ha cambiado, pues ahora se ve desde una perspectiva más amplia. Entre los bienes culturales de los cuales usualmente consumimos están los museos, centros culturales, artísticos y artesanales, salas e institutos, tanto de actividades artísticas como audiovisuales, y el ambiente, la cultura, entre otros. Hay que destacar que existe cierta inequidad en cuanto a consumo se refiere, pues lo que consume la clase alta no es lo mismo lo que consume la clase baja. Por ello, alcanzar una heterogeneidad en este ámbito es casi imposible, ya que todo se debe adaptar al consumidor tomando en cuenta su situación, contexto, etc. Sin embargo, uno de los retos más grandes que se debe asumir es el buscar la manera de que esta brecha se disminuya y que la cultura pueda ser más accesible para todos los consumidores. Es importante aclarar que el consumo cultural no se muestra únicamente como una relación entre las necesidades existentes y la producción de bienes para satisfacer dichas necesidades, sino como un conjunto de procesos socioculturales que dan mayor uso a los productos cotidianos. Evidentemente hay que mencionar que el consumidor cultural ha ido en un avance constante durante estos últimos tiempos. Hay que tener en cuenta que no estamos viviendo la realidad a la que estamos acostumbrados, sino que vivimos en una pandemia, estamos atravesando una pandemia que nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida. De ello no escapa el consumidor cultural, porque ha pasado durante 3 etapas, que es su vida antes del COVID, durante y post-COVID, que va a suceder luego de que acabe la pandemia, que podamos todos regresar a la, entre comillas, normalidad. Por ello, hay que nombrar ciertas características del consumidor cultural durante estas 3 etapas. Pero antes de dar alguno en específico, hay que tener claro que la cultura ha evolucionado. Ya no es lo que era hace un tiempo, que era nada más básicamente patrimonios y bellas artes. A esto hay que agregar distintos campos que han ido emergiendo con el pasar de los años. Las artes escénicas, las artes plásticas, archivos y bibliotecas, la industria fonográfica, audiovisuales y multimedia, libros y prensas, e incluso también se incluyen el deporte y la moda. Este avance del campo cultural se vio forzado a ocurrir debido al COVID-19, como bien lo mencioné. Esto pudo haber pasado en cualquier momento, pero lo íbamos a notar de manera paulatina, no se iba a ver con ese auge que sucedió en estos momentos. Iba a haber un periodo mayor de adaptación al que se vive actualmente, ya que esto nos tomó a todos por sorpresa y muchos proyectos y planes se debieron ajustar sobre la marcha para poder salir adelante con todos los contratiempos generados por la cuarentena. El uso de las tecnologías en el campo cultural antes de la pandemia no era tan avanzado. No se habían implementado cualidades que puedan causar un avance más notorio y veloz en esta área. Evidentemente, el factor económico era determinante importante sobre los gastos culturales que podía tener una persona o un grupo familiar. Esto era debido a que el asistir de manera presencial a un museo, una exposición de arte o alguna feria traía consigo una serie de gastos que no todas las personas se podían dar el lujo de costear. En este apartado también podríamos incluir el hecho distancia y transporte, porque muchas personas están interesadas en participar, en asistir a este tipo de actividades culturales, pero muchas veces son actividades culturales que se realizan fuera de su ciudad, fuera de su país,
y el hecho de poder asistir hasta allá es un gasto, es tiempo que necesitan, y no todas las personas cuentan con eso para poder satisfacer esa necesidad esa necesidad cultural, por así decirlo. Durante la cuarentena, muchas personas han consumido un gran número de productos culturales, y hay que tener en cuenta esto: son gratuitos y digitales en la mayoría de los casos. Esto se debe a que una cantidad elevada de productores han abierto sus plataformas de contenido, y se une al hecho que las personas disponen de más tiempo para leer, escuchar, ver y compartir todo tipo de manifestaciones culturales. Según un estudio de la página Visual Capitalist en Estados Unidos y Canadá, página que se encarga de contenido visual acerca de tendencias, inversiones, tecnología y economía global, sobre la modificación del consumo cultural durante estos días de cuarentena, se puede notar un aumento particular en el consumo de música en la generación Z, que son jóvenes particularmente entre 16 y 23 años de edad. También podemos notar como en esta misma generación hay números altos con respecto a las actividades digitales que dependen de un artefacto electrónico, bien sea un teléfono móvil o una tablet. Estos pueden ser juegos móviles o también puede ser ver memes en redes sociales. Creo que aquí es donde entra el punto de lo digital, que ya no necesitamos estar de manera presencial en un lugar para poder disfrutar de lo que nos puede ofrecer ese, por así decirlo, ese evento al que vamos a asistir, a ese museo. Se pueden dar recorridos guiados a través de internet. Creo que esa es una evolución muy importante que nos ha brindado, bueno, entre todas las cosas, que nos ha brindado el hecho de estar en cuarentena. Y en mi opinión, el futuro post-COVID-19 vendrá orientado con las nuevas didácticas que se desarrollaron durante la cuarentena y que rindieron fruto. Esto será un paso más hacia las nuevas tecnologías que brindarán herramientas novedosas en el campo cultural. Como ya lo comenté antes, ya no será necesario ir de manera presencial a un museo o a alguna feria. El hecho de estar conectado a internet y poseer un dispositivo móvil podrá brindarle la oportunidad a cualquier persona de poder ver una exposición de arte o dar un recorrido guiado por algún museo. Es el ejemplo que les mencioné hace un momento. Debemos tener en cuenta que esto no va a reemplazar el consumo cultural antiguo, solo pondrá a la disposición de las personas nuevas alternativas de consumo y fomentará las ya existentes. No debemos verlas como enemigas o como que una va a suplantar a la otra, no. Sería un error de nuestra parte hacerlo así. Debemos tomar a cada una como que se complementan entre ellas. Esto no, lo que va a causar es que el campo cultural dé un paso hacia adelante, porque estas nuevas tecnologías le van a brindar o le van a dar esa capacidad de llegar a sitios donde no podían llegar antes, porque es inevitable llegar a un sitio y no ver a alguien conectado a un teléfono o conectado a internet, y creo que allí es lo que el campo cultural y los consumidores culturales y los gestores culturales deben aprovechar para sacarle el máximo a este campo. Ya que Keisler nos dio una visión general acerca del consumidor, Aarón y Valeria nos darán una visión acerca de nuestro caso particular, el venezolano. Particularmente en el caso de los venezolanos, luego de que comenzara la pandemia, han tenido que desenvolverse en una estructura social y económica sostenida por muchas restricciones. Para empezar, únicamente han podido trabajar los establecimientos comerciales dedicados a la venta de alimentos, bebidas, bienes y productos de primera necesidad, farmacias, clínicas y hospitales. De esta forma se ha reducido el consumo en el país, pues estas medidas colaboran a reducir la proliferación del virus, siendo obligatorio el uso de tapabocas y prohibiendo el agrupamiento de personas en espacios cerrados por un tiempo prolongado. Incluso el consumo cultural es normal que se realice de manera grupal, con una pareja o acompañantes, pero esto queda terminantemente prohibido, pues es necesario que entre la menor cantidad de personas a los locales. Todo esto se conoce como la etapa 5, basándonos en el texto de Nielsen Venezuela, Impacto del COVID-19 en el consumo venezolano. En la actualidad se ha flexibilizado considerablemente, pero anteriormente el acceso al público de lugares como centros deportivos, culturales, de ocio y educativos estaba totalmente inhabilitado, produciendo un incremento enorme en las entregas de productos a través del delivery, que trata la entrega a domicilio de los artículos.
En cuanto al consumo cultural de los venezolanos, basándonos en la primera encuesta nacional de imaginarios y consumos culturales realizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el año 2016, observamos que, por ejemplo, en cuanto a las artes visuales dominantes, se observa que fue poca la asistencia a alguna exposición. Un 16,5% asistió a ver exposiciones de pinturas, un 12,7% a pinturas fotográficas, un 12,4% a esculturas, 6,7% grabados y un 15% a ver exposiciones de videos. Mientras que las artes visuales alternativas, en las que entrarían los murales y grafitis, tienen un porcentaje superior al 60%, que demuestra que es mucho más elevado al anterior, pese a ser el alternativo. En cuanto a artesanía, en distintas frecuencias de consumo, apenas un 34,9% de los encuestados afirmaron haber adquirido artesanía en el último año, resaltando como mucho un 17,6% de aquellos que lo hicieron una o dos veces. En cuanto a las artes escénicas, los datos evidencian mayor aceptación de este consumo cultural, pues un 51,4% de los encuestados reportó haber asistido en el último año al teatro, teatro infantil, comedia, danza, circo o danzas tradicionales. Cabe destacar que estos datos son del año 2016. Con el tiempo no sabemos cómo ha evolucionado, pero me consta que por lo menos este año hemos tenido poco de esto, de artes escénicas, debido al tema de pandemia, al igual que muchas otras cosas que voy a mencionar a continuación que claramente no han sido desarrolladas en su plenitud por el tema de pandemia. En cuanto a la música, los datos colocaban en evidencia para ese año que un 69,9% de los venezolanos mayores a 15 años escuchaban música todos los días, por lo que podríamos decir que consumimos música por encima de cualquier otro arte. En la actualidad considero que esto debe haber incrementado por el tema de que no tenemos cómo salir, no tenemos muchas alternativas dentro de casa y optamos por este arte. Además de que este ha sido un año completamente musical, han habido muchísimos discos nuevos, ha sido meramente musical, pese a que no se han realizado conciertos por el tema pandemia. Pero si mencionamos ahora el tema de los conciertos, esta encuesta también destacaba que muy poca gente asiste a conciertos, y esto también puede ser en parte por nuestra situación social y económica. En cuanto a las artes literarias, en primer lugar, al indagar la frecuencia de lectura, un 37% de la población mencionaba leer todos los días. Creo que la otra parte de la población indicaba que no leían absolutamente nada, y aquí podemos evidenciar una polarización del consumo cultural. En cuanto a la televisión, la radio son medios frecuentes. La televisión con un 77,7% de encuestados que manifestaron ver televisión a diario. La radio con un 48,6%. Y son medios que podemos utilizar en medio de esta situación actual para enriquecernos de cultura. Entonces creo que estos datos, que ya eran bastante elevados para la fecha, han aumentado mucho más. Con todo lo que hemos discutido el día de hoy, podemos llegar a la conclusión que el COVID nos ha puesto en una situación complicada, pero también nos ha brindado la oportunidad de innovar y buscar alternativas para que los consumidores puedan continuar accediendo a la cultura, así sea a través de lo digital. Lo que deben tomar en cuenta los gestores culturales es que tal vez esta sea la oportunidad para acercar la cultura a todos los estratos sociales, y no solo a un público específico, porque a pesar de la lejanía que produce la cuarentena, el entorno online abre un mundo de posibilidades y puede juntarnos e incluso crear una atmósfera que vaya del tú a tú. Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por oírnos. Se despide Equipo Creativo. Nos estamos escuchando.